Hablaremos de esos ataques en un momento, si podemos. Pero en cuanto a lo que está pasando en Líbano, Israel dice que la guerra en Líbano continuará y obviamente lo respaldan hoy con sus acciones. Irán y Pakistán han dicho que para ellos esto es parte del alto al fuego. ¿Qué está pasando? La Casa Blanca ha sido muy clara en que el acuerdo que negociaron con Irán para un alto al fuego no cubre los ataques de Hezbollah contra Israel. El presidente Trump dijo eso a PBS y la portavoz de la Casa Blanca lo ha dicho a los medios israelíes. Eso está claro. Estados Unidos quiere un alto al fuego con Irán para negociar los aspectos de su amenaza misilística, nuclear y terrorista. Pero el hecho es que el ejército proxy de Irán en Líbano sigue atacando a familias y civiles israelíes en total violación de las resoluciones de la ONU. El gobierno libanés ha demostrado ser incapaz y no tener la voluntad de detener esos ataques armados desde su territorio. Y por eso Israel sigue haciendo retroceder a Hezbollah para que los civiles en el norte de Israel puedan vivir en paz en sus hogares. Y si Irán y Pakistán, una vez que comiencen las conversaciones el viernes, no creen que la postura de la Casa Blanca sea compatible con el acuerdo de alto el fuego, entonces ¿qué pasará? Israel sigue eliminando una amenaza inmediata de sus fronteras. No sé si sus oyentes, después de escuchar muchas descripciones de lo que está pasando en Líbano, entienden lo que está ocurriendo en el norte de Israel. En el norte de Israel, los civiles no han podido regresar a sus hogares desde que Hezbollah se unió a la guerra del lado de Hamas el 7 de octubre de 2023. Muchas personas tienen demasiado miedo de regresar porque serían blancos fáciles para los misiles antitanque de Hezbollah. Aquellos que han regresado a casa, hablé con un familiar que vive cerca de la frontera con Líbano hace apenas unos días, están básicamente bajo arresto domiciliario. Ahora solo tienen 30 segundos de aviso en caso de un ataque con cohetes de Hezbollah, y eso es porque Israel ha establecido una zona de amortiguamiento dentro de Líbano. Desafortunadamente, Y lo siento, eso es terrible para esas personas. Pero en cuanto a lo que estamos viendo con Líbano en este momento, tenemos a más de 1,2 millones de personas que han sido desplazadas. Es uno de cada 5 de toda la población libanesa. Tenemos escuelas que se han convertido en refugios y que ahora están llenas. Muchas personas duermen en tiendas improvisadas, en espacios públicos e incluso en sus autos. Elon Levy. sí, la situación humanitaria en Líbano es angustiante y es resultado de la milicia respaldada por Irán en Líbano, usando territorio libanés para lanzar ataques con cohetes, drones y misiles antitanque contra civiles israelíes. Es resultado del gobierno libanés, que durante 20 años desde la resolución 1701 no desarmó a Hezbollah como se requería. La última guerra terminó en noviembre de 2024 con un alto al fuego en el que Líbano prometió que retiraría a Hezbollah del sur del país. No lo hizo. Esto es resultado de que Irán duplicó su financiamiento a Hezbollah en el último año a 2.000 millones de dólares. Desafortunadamente, el gobierno israelí ha llegado a la conclusión de que mientras Hezbollah siga armado y siga atacando a familias israelíes a lo largo de la frontera, entonces o el norte de Israel tendrá que ser evacuado o habrá que evacuar el sur de Líbano. Bien, déjame preguntarte específicamente sobre los ataques que hemos visto en las últimas 24 horas, porque es la mayor ola de ataques israelíes, como decimos, en el conflicto en Líbano. 100 ataques en 10 minutos. Este alto número de víctimas del que estamos hablando aquí, hospitales desbordados, personas que se cree están bajo los escombros de edificios colapsados. ¿Por qué se están atacando zonas comerciales y residenciales tan densas en el centro de Beirut? Por cierto, esto lo está informando la agencia Associated Press. Porque Hezbollah ha copiado la estrategia de Hamas en Gaza, ocultando su infraestructura militar dentro de zonas civiles y edificios civiles. Todo el barrio de Dahya en Beirut es famoso porque las Fuerzas Armadas libanesas no tienen absolutamente ningún control ahí, ya que Hezbollah ha establecido un estado dentro del estado en Beirut. Y la inteligencia israelí está advirtiendo ahora que Hezbollah está empezando a separarse del área de Daya en Beirut y a moverse hacia las zonas y suburbios del norte. Pero ¿a dónde se supone que deben ir los libaneses? Escuchamos a ese doctor. Fue desgarrador, ¿no es así? Solo escucharla decir que la gente pensaba que esas áreas en el sur del Líbano eran seguras, por eso iban allí. Y personas han muerto, personas han resultado heridas. Vi al ministro de Asuntos Sociales de Líbano, quien ha pasado por esa zona. En Beirut se habla de que, desde que ocurrió el ataque, lo consideran un punto de inflexión muy peligroso. Estos ataques que ahora golpean el corazón de Beirut sugieren que la mitad de las personas desplazadas internamente en Beirut están en esa zona. ¿A dónde pueden ir ahora las personas comunes si no quieren estar en riesgo de muerte?
¿Dónde están los israelíes comunes? No, pero te estoy preguntando sobre estos ataques recientes y sobre la gente libanesa. Tu pregunta es válida, pero intenta responder eso. Es una pregunta retórica porque el hecho es que el Líbano lo permite. Mi pregunta era retórica. Mi pregunta era retórica porque el hecho es que el gobierno libanés está permitiendo que Hezbollah use su territorio para ataques armados que han matado, herido y desplazado a muchos israelíes. E Israel, por lo tanto, se ve obligado a usar la fuerza militar para repeler eso. Vamos, ¿a dónde se supone que deben ir esos libaneses en este momento si no quieren estar en riesgo de muerte? El gobierno libanés debería desmantelar a Hezbollah, como ha estado amenazando y prometiendo hacer durante los últimos 20 años. Y si no puede o no quiere desmantelar al ejército terrorista que está lanzando ataques armados contra un vecino soberano, es problema del gobierno libanés encontrar una solución para eso. Así que el gobierno libanés, Pero solo quiero decir que Israel no está obligado a dejar que sus ciudadanos sean blancos fáciles para los ataques de Hezbollah desde Líbano, por el bien del pueblo libanés. Lo mejor para el pueblo libanés sería que el gobierno libanés desmantelara a Hezbollah, como ha prometido hacer durante 20 años, y luego hiciera la paz con Israel. de hecho, sobre ese punto, ese mismo ministro del que estaba hablando, el ministro libanés, dijo que el gobierno de Líbano está listo para entrar en negociaciones con Israel para poner fin a las hostilidades, lo cual es una oferta que el presidente de Líbano también ha hecho recientemente. Y aprecio tu punto de que el gobierno libanés podría no sentirse lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Hezbollah. Eso siempre ha sido así tradicionalmente, incluso en su estado debilitado. Pero, ¿por qué Israel no ha respondido a esa oferta libanesa hasta donde yo sé? Entonces, ¿por qué es así? Me encantaría ver que el Líbano haga la paz con Israel. Me encantaría ver al presidente libanés venir a Jerusalén y presentar su caso ante el pueblo israelí. Tienen un problema entre manos e Israel no ha respondido. El problema ahora no es que no tengamos un acuerdo con Líbano. Sí tenemos un acuerdo con Líbano, que Líbano no está haciendo cumplir. En noviembre de 2024, la guerra terminó con un acuerdo con el gobierno libanés de que retirarían a Hezbollah del sur del río Litani, y no lo hicieron. Así que Israel no está interesado ahora en negociaciones para otro acuerdo que el Líbano ha demostrado ser totalmente incapaz de hacer cumplir. Quiere que el gobierno libanés haga cumplir los acuerdos a los que ya se ha comprometido para que su territorio no sea utilizado. Bueno, el primer ministro de Líbano ha acusado a Israel, básicamente, de escalar precisamente en un momento en que los funcionarios libaneses están buscando negociar una solución. Pero el problema es que el Líbano durante 20 años no ha estado cumpliendo con sus propios compromisos. Durante 20 años se le ha exigido al Líbano desmantelar a Hezbollah. Después de 2006, la ONU aprobó una resolución. Hezbollah debe ser desmantelado. Líbano no hizo eso. Permitió que Hezbollah se rearmara y construyera un ejército del tamaño de la OTAN en las fronteras de Israel. La guerra en 2024 terminó. De nuevo, hay un acuerdo. Israel y Líbano tienen un acuerdo que Líbano no está cumpliendo. ¿Puedo tener un minuto más, Elon? Y solo quiero volver al tema, ya que avanzamos en la discusión, pero al principio te estaba preguntando sobre el alto al fuego y las diferencias de posición entre Israel y Pakistán. Y vi en la última hora también, mientras estábamos al aire, de hecho llegó una noticia de última hora, Irak, que ha dicho que los últimos ataques de Israel contra Líbano son, y estas son las palabras que uso, evidencia de un plan hostil para sabotear la tregua actual entre Israel e Irán. ¿Cómo respondes a eso? Porque presumiblemente Benjamín Netanyahu, quien no perdería el sueño si el bombardeo de Líbano pusiera en peligro el alto el fuego con Irán. Que Irak es otro país bajo el control de Irán que ha permitido que su territorio sea el punto de defensa armada. Pero al grano. ¿A qué punto? Acabas de mencionar a Irak y tu crítica hacia ellos. Se sugiere que a Israel no le importaría sabotear la tregua entre Irán y Estados Unidos. Israel ha dicho que apoya los esfuerzos del presidente Trump para llegar a un acuerdo que resuelva la triple amenaza de los misiles, lo nuclear y los grupos terroristas aliados en la región. Pero no es un secreto. Israel cree que el presidente Trump dio por terminado el proceso demasiado pronto y que aún queda mucho trabajo por hacer. Muchas gracias por acompañarnos, lo apreciamos. Eilon Levy, ex vocero del gobierno israelí.